El guardabosque. Leonardo llevaba 4 años dedicado al oficio de guardabosque, y durante este tiempo no se le había presentado ningún problema del cual pudiera lamentarse. Soltero y de 50 años de edad, había iniciado estudios de agronomía, los cuales tuvo que suspender debido a la difícil situación económica de sus padres. Fue entonces cuando se le ocurrió inscribirse en un concurso patrocinado por el Ministerio de Agricultura para obtener el cargo de guardabosque a 4 horas de la ciudad donde él vivía. Como requisitos se exigía ser mayor de edad y, además del título de bachiller, haber adelantado por lo menos 3 semestres de estudios de agronomía. A los 4 días siguientes de haberse inscrito se presentó a la entrevista, en la que demostró seguridad y conocimiento del tema planteado. Todo esto le ayudó a obtener un alto puntaje, quedando de segundo en la lista de los seleccionados. Contó con suerte, ya que el primer escogido no presentó los documentos en la fecha prevista y en consecuencia lo reemplazó. Les anunció a sus padres que empezaría a trabajar como guardabosque a la semana siguiente de la entrevista, en una floresta con una extensión de 850 hectáreas. Se trataba de una reserva forestal conformada por enhiestos pinos, altos eucaliptos, viejos robles y hermosas encinas, entre otros. Se encontraban osos hormigueros, pequeños chigüiros, pintorescas dantas y murciélagos. En relación con las aves habitaban bellos colibríes, blancas palomas torcaces, alegres mirlas y joviales oropéndolas. La variedad de insectos, como encantadoras mariposas, negros escarabajos, doradas libélulas y numerosas hormigas, frecuentaban la arboleda. Gran cantidad de flores silvestres rodeaban la floresta. Orquídeas multicolores, geranios malva, jacintos rojos y madreselva abundaba en esta vasta región. El Ministerio de Agricultura le entregó a Leonardo como dotación un uniforme provisto de los siguientes elementos: 5 calzoncillos, 2 sombreros, 4 camisas, 3 pantalones, 5 pares de medias, 3 pares de zapatos y un par de botas. Su estipendio laboral era de 3 salarios mínimos. La residencia estaría ubicada a la entrada del bosque, conformada por una antigua cabaña que poseía toda clase de comodidades correspondientes al confort de la vida moderna, como son ducha con agua caliente, estufa a gas, horno microondas, televisor de plasma, teléfono inalámbrico, una nevera pequeña y una computadora de escritorio. La vivienda estaba conformada por una habitación, una sala comedor y un baño. La arquitectura pertenecía al estilo irlandés, adornada con numerosos vitrales, así como materas de astromelias y girasoles que decoraban la fachada, los costados y la parte trasera de la cabaña. Leonardo se sentía a gusto con su nuevo trabajo, a pesar de que a veces echaba de menos no contar con una compañía en sus largos ratos de descanso o entretenimiento. En realidad, este bosque era un sitio turístico en temporadas altas, por sus hermosos paisajes y por ser el punto cultural de encuentro obligado entre diversas poblaciones. Una mañana ligeramente nublada y con un suave resplandor del sol, Leonardo salió a inspeccionar los alrededores del bosque, después de disfrutar de un frugal desayuno. De repente vio que estacionaban un vehículo cerca de su cabaña. Después de descender una joven muchacha del carro, se saludaron y la joven le preguntó: ¿Hace cuánto trabaja aquí? Ya cumplí 4 años y 2 meses de trabajar como guardabosque. ¿No se aburre de estar tanto tiempo solo? Me he acostumbrado. Usted sabe que el hombre es un animal de costumbres. Aunque no niego que a veces me siento tan solo que extraño la compañía de algún familiar o persona de confianza. ¿Sus padres no vienen a visitarlo para acompañarlo de vez en cuando? Ambos están viejos y con muchos achaques. Les costaría mucho trabajo adaptarse a este ritmo de vida, así sea por un fin de semana. ¿Y nunca le ha tocado sortear alguna situación difícil? ¿Cómo a qué clase de situación se refiere, señorita? No sé, algún turista desprevenido o que le dé por hacer una fogata con sus amigos. O qué sé yo, tantos momentos que se pueden prestar para solucionar un conflicto. Por ejemplo, un borracho perdido en medio del bosque. Usted es muy chistosa. Pues claro que se me han presentado todo tipo de casos. Desde poner contravenciones por conductores ebrios hasta pagar conatos de incendios en diferentes zonas de esta reserva. Pero llevamos conversando más de 5 minutos y no nos hemos presentado. Qué pena mi descuido. Mi nombre es Brenda. ¿Y el suyo? Me llamo Leonardo, un servidor suyo. Esta es mi tarjeta. Pues me alegro mucho conocerlo. Siquiera existen personas como usted.
Eso es lo que necesitamos, funcionarios probos y cultos. Muchas gracias, Brenda. No se olvide de seguir visitándome cuando tenga un tiempito. Aquí la atenderé como si estuviera en su propia casa. De eso no me cabe la menor duda, respondió Brenda, alargándole la mano mientras se despedía con una tenue sonrisa en los labios antes de prender su carro. De repente abrió la ventana como si algo se le hubiera olvidado. Ah, siquiera me acordé. Aquí tengo también una tarjeta mía por si la necesita. Llámeme cuando quiera. Y arrancó lentamente en su auto, mientras dejaba en Leonardo una sensación de haber tenido un encuentro muy placentero. Desde que conoció a Brenda no dejó ni un minuto de pensar en ella. En buena parte se trataba de la mujer de sus sueños. En toda su adolescencia y juventud había tenido solo 2 novias. La primera a los 16 años, cuando aún no había terminado el bachillerato. Fue una relación donde primó la inmadurez sumado al desfogue de las pasiones. Ese noviazgo duró 3 años. Su última relación de pareja la vivió a los 32 años. Al contrario del anterior, influyó más en el raciocinio que el factor sentimental. Después de 2 años y medio, su novia lo abandonó por encontrar mejor partido en un joven abogado de la misma edad que ella, más detallista, complaciente y adinerado. De manera que en el factor sentimental, su destino había sido que él mismo en los estudios universitarios, prematuramente truncado sin haber alcanzado el éxito tanto tiempo deseado. Y digo que Brenda resultó ser la mujer de sus sueños, pues reunía todo lo que de una joven comunicadora se puede esperar. Una vida plagada de éxitos en el campo familiar, académico y laboral. No se había casado hasta el momento, y acaba de terminar una relación de 2 años con el último de sus admiradores. Era una mujer bonita, talentosa, de buen porte y distinguida. De 34 años, se desempeñaba como periodista cultural del magazine más importante de la capital. Vivía sola en un apartamento moderno y muy bien amoblado en la zona norte de la misma ciudad donde residían los padres de Leonardo. De todo esto se había enterado las 2 veces que había hablado con ella por teléfono a la semana siguiente que tuvieron el primer encuentro. Con un intenso deseo de volverla a ver, Leonardo la llamó un viernes en las horas de la noche cuando acordaron que se encontrarían al otro día por la tarde en la cabaña. Ese sábado Leonardo se esmeró en tenerle preparado a Brenda para las 11 un croissant acompañado de una taza de chocolate. Después del almuerzo, Leonardo se dispuso a echarse una buena siesta. Esta era su costumbre desde los primeros días en que empezó a desempeñar su labor como guardabosque. Realmente se trataba de un trabajo sencillo, pero a veces rutinario y extenuante. Había establecido una disciplina de 4 días a la semana en las cuales realizaba el monitoreo y control de toda una vasta zona que abarcaba casi el 85% del terreno de todo el bosque. Para ello debía hacer largas caminatas de más de 3 horas por la mañana y 2 horas y media por la tarde. Esto significó un nuevo estilo de vida que le sirvió para cambiar sus viejos hábitos sedentarios por costumbres más activas, sanas y edificantes. Cuando llegó Brenda, aquel las 11 cerca de una laguna que servía de represa situada a 5 kilómetros de distancia de la cabaña. Bueno, preparé estos croissants en tu honor. Espero los disfrutes. ¿Quieres que te sirva una taza de chocolate? Eres muy gentil, gracias. Brenda y Leonardo se ubicaron cerca de un alto ciprés que les daba sombra, pues hacía un sol canicular, y extendieron una ruana donde se acomodaron. Leonardo tenía preparadas las onzas y llenó un termo con el chocolate para que se conservara caliente. Ahora sí, cuéntame, Brenda, ¿cómo te va en tu trabajo y a qué andas dedicada? Hasta el momento me ha ido muy bien. Llevo 3 años y medio trabajando en el magazine de la ciudad y estoy redactando un informe sobre las últimas exposiciones de bellas artes que se han presentado en diferentes museos. ¡Qué interesante! ¿Qué es lo que tienes en la mano? Brenda abrió la palma y le mostró una hierba de color amarillo carmesí. Le dijo sin dejar de sonreír. Estoy armando. Y sin dejar de mirarlo, envolvió la hierba en una papeleta que extrajo de una cajita, lo prendió y se lo ofreció a Leonardo. ¿Quieres?, le dijo. Nunca he probado y jamás he fumado. No sé si arriesgarme. Es una hierba muy chévere, ya verás que te gustarán sus efectos. Me da miedo, no sé si hacerlo. ¿Qué tal que termine enviciado? ¿Qué va? Una vez al año no hace daño. Está bien, muestra a ver.
Leonardo aspiró el humo y empezó a toser como un descotillado. Caray, eso sí que está fuerte. Después de 40 minutos resolvieron recoger la ruana y caminar alrededor de la represa. Estaban contemplando la enorme extensión de la represa cuando Leonardo tomó las manos de Brenda y le confesó sus sentimientos amorosos. Ella se dejó abrazar, inaugurando su relación con besos apasionados y caricias rebosantes de ternura. Entonces no declara su culpabilidad ante la evidencia de los hechos. Claro que sí, señor fiscal. Pero debo dejar muy claro ante todos ustedes que fue un acto de negligencia y descuido, ya que nunca obré intencionalmente. Por eso mismo pido ante usted, señor juez, que se le aplique la pena por los delitos de posesión indebida de estupefacientes y daño y perjuicio ecológico ocasionado a un bien de uso público, por descuido y negligencia en el uso de sus funciones como guardabosque, afirmó el fiscal moviendo sus manos para imprimirle fuerza a cada palabra. Fue así como Leonardo recibió una sentencia de 3 años y medio al haber sido detenido infraganti en posesión de una dosis considerable, además de haberse ausentado de su lugar de trabajo por más de 2 días consecutivos, situación que permitió que 2 malhechores, quienes después fueron detenidos, prendieran fuego dentro de la reserva, ocasionando un incendio de tal magnitud que redujo a cenizas en un 80% la naturaleza nativa de este bosque, además de causar la muerte de su fauna y destrucción de su flora. El terreno de lo que quedaba del bosque tardaría por lo menos 20 años en recuperarse, debido a los graves daños ecológicos causados en el ecosistema. Esto fue lo que aconteció. Leonardo continuó viéndose 2 o 3 veces a la semana con Brenda. El día en que sucedieron los hechos del incendio, Leonardo ya se había vuelto adicto y las últimas veces resolvió ausentarse de su trabajo para consumirla en el apartamento de Brenda. En una de sus tantas ausencias se dieron los acontecimientos antes descritos y cuando Leonardo regresaba a su lugar de trabajo fue sometido a una requisa por parte de las autoridades policiales antes de entrar a la reserva. Le hallaron en un talego plástico una dosis de mucho mayor a la cantidad mínima permitida. Al enterarse las autoridades de que se trataba de un guardabosque, le informaron que en su ausencia manos criminales habían producido un fuerte incendio que se expandió por toda la reserva. Por estos 2 motivos, el primero por posesión mayor a la dosis mínima de estupefacientes y el segundo por negligencia y abandono del cargo, fue detenido y llamado a juicio. Los 3 días siguientes. El abogado de oficio de Leonardo apeló en un tribunal, pero confirmaron la sentencia condenatoria. Resultaron 3 años y medio muy duros, de mucho sacrificio y sufrimiento que lo tocaron vivir. Su relación con Brenda resultó cada vez más conflictiva y difícil, al punto que dejaron de verse. La libertad es la realización de los anhelos más recónditos del alma, en los cuales fija el hombre su más elevado propósito. El amor por esa misma libertad, después de haber estado privado de esta durante 3 largos años, le hizo aprenderse de memoria la última parte del poema titulado Retorno de la dulce libertad, del poeta español Rafael Alberti, de un libro obsequiado por su padre en el día de su onomástico y que dice así: Libertad, no me dejes, vuelve a mí dura y dulce, con fresca muchacha madura en la pena. Hoy mi brazo es más fuerte que el de ayer, y mi canto encendido en el tuyo puede abrir para siempre sobre los horizontes del mar nuestra mañana.